Hola, espero que estén bien. Hoy vamos a trabajar el tema de recorridos acotados en los árboles y el borrado de un nodo. La idea es que ustedes tengan el material disponible, que se los vamos a subir, el PowerPoint, pero también vamos a dejarles este video para que tengan alguna explicación más directa. Ahora voy a compartir la pantalla con la presentación y vamos a empezar la clase. Esperen que acomode un poquitito las cosas. Ahí vamos. Bueno, como les decía, vamos a ver estos dos temas. Lo primero es el recorrido acotado en un árbol. Este recorrido tiene que ver con las situaciones que hemos hecho hasta ahora. Ustedes han hecho recorridos de árboles binarios ordenados en recorrido completo. El recorrido completo implica ir nodo por nodo, tratando de barrerlo y obtener la información, en este caso, en forma completa. Pero, si lo pensamos un poco, ese recorrido obviamente es útil cuando no queda otra que recorrerlo, pero si tuviéramos que buscar algún valor en particular, deberíamos hacer uso de el orden que tiene ese árbol, ¿sí? Y sobre todo, por la eficiencia que esto va a representar. ¿Por qué decimos que hay eficiencia? Porque al estar ordenado podemos producir lo que se conoce como búsqueda acotada. Parecido a lo que charlamos la primera vez con la búsqueda dicotómica. Bueno, acá, ¿cómo sería la cuestión? Si yo tengo que buscar un rango, y esto presten atención, un rango, y ese rango está dentro del recorrido del árbol, ustedes lo que tendrían que hacer es prestar atención a ese orden, ¿sí? Acá lo que les estoy mostrando, por ejemplo, es un recorrido pre-order. El pre-order era recorrido completo. ¿Por qué digo completo? Porque, fíjense en acá, mientras el árbol no sea nil, muestro el nodo y voy por izquierda y por derecha. Acá en este momento no estoy ahorrándome ninguna rama en ninguna parte del recorrido. Observen esto. A la derecha apareció el imprimir acotado, ¿sí? Que recibe un árbol, un límite inferior y un límite superior. Esto sería un algoritmo genérico para un árbol que yo busco, por ejemplo, por números mayores, mayores a 15 y menores a 32, por decir algo, ¿sí? Fíjense que la manera de pensarlo es usando recursión y usando las características del árbol binario ordenado. Si el árbol no está vacío, ¿sí? Si el árbol no está vacío, lo que tenemos que hacer, disculpen, lo que tenemos que hacer es preguntar por ese valor. Si el valor del nodo es mayor o igual que el límite inferior y el valor del árbol es menor o igual que el superior, es el valor que estoy buscando. Estoy tratando de obtener aquellos valores que están dentro de los límites establecidos. ¿Qué pasa si el valor no está entre los límites establecidos? Bueno, acá lo que hace este algoritmo es un pseudocódigo en realidad, va por izquierda y va por derecha. Pero, avancemos un poco más, vamos a pensar algunas otras cuestiones, ¿sí? Es decir, pensemos en esto. Si el árbol está vacío y no está en el límite, ¿sí? Que sería esto que está acá, esto de acá está dentro del límite y muestro el valor, estoy yendo por derecha y por izquierda, pero ¿sí? ¿Por qué? Porque no sé ese valor que tengo, ¿sí? Si es para más grande o más chico. Unas cosas que nos tendríamos que preguntar es lo siguiente, es decir, si yo tengo un nodo, ese nodo está en el límite, esto quiero que quede claro, y nada puedo decir de lo que sigue al lado de cada nodo, ¿no? Imaginemos, ¿no?, que busco un valor entre 15 y 32, como les decía, el nodo que me cayó es el 20, bueno, no puedo decir nada de los que están a la izquierda ni a la derecha porque pueden estar o no en el límite, por eso es que en el caso anterior, en este, vuelvo a hacer el recorrido tanto por derecha como por izquierda. Ahora, si el valor no está en el rango, es decir, no entro acá y directamente voy a esta pregunta, quiere decir que puedo tener alguna suposición. Si el valor que está en el árbol es mayor que el límite superior, quiere decir que, por ejemplo, si el valor que está en el árbol es 100,
es más grande que 32, debo descartar la parte derecha del árbol. ¿Se entiende? Acá es donde empieza la acción inteligente, ¿sí? Y la búsqueda acotada. Esto se llama poda del árbol. Estoy podando aquellos nodos que no son necesarios, ¿sí? Acá se produce lo que se conoce como poda del árbol, que es lo que a mí me interesa hacer para poder trabajar en forma eficiente. Entonces voy solo por izquierda, ¿sí? Ahora, si el límite que estaba en el árbol, ¿sí? Que es el que estamos trabajando acá, ese límite no estaba, no era más grande que el superior, tengo que preguntar qué pasa con el límite inferior. Por eso pregunto si el valor es menor que el límite inferior. Si esto ocurre, quiere decir que, imagínense, la cota inferior es 15 y el valor que tengo es 1, todo lo que esté a la izquierda de 1 no me va a servir, con lo cual me voy a quedar por la derecha de ese nodo, ¿sí? Por eso voy por la derecha. ¿Se entiende la idea, no? Entonces, si el árbol no es vacío, pregunto si el elemento está en el límite, si está en el límite lo muestro, y nada puedo decir de sus hijos. Voy por izquierda y voy por derecha. Si no está en el límite, ya entramos en esta segunda parte, acá. Entonces tengo que preguntar, si es más grande, voy por izquierda, y si es más chico que el valor, voy por derecha. Ahora, ¿podemos mejorar esta solución para evitar tanta comparación, tanta cuestión? Bueno, sí, podemos hacer uso de alguna mejora en el código, ¿sí? Pero digamos, la estrategia es la misma. Entonces, avancemos sobre Pascal ahora. Entonces tengo un árbol de usuarios, que es el árbol A, dos parámetros pasados por valor, ¿sí? El límite inferior y el límite superior. Si A es distinto de nil, quiere decir que no se terminó el recorrido, y pregunto si el dato que tengo es mayor o igual que el límite inferior. Si es así, pregunto si el dato es menor o igual que el límite superior. Si se dieron ambas condiciones, que sería el AND que teníamos antes, el I, vamos a mostrar el dato, y era lo que les decía antes, no sabemos nada de lo que hay a izquierda y lo que hay a derecha. Es decir, si el nodo fue, por ejemplo, como les decía, 18, no sé qué hay a la izquierda ni a la derecha 18. Por eso estoy obligado a recorrer ambos lugares. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el dato fue mayor, igual que el límite inferior, o sea que caigo en el intervalo, pero ¿sí? Es menor o igual, ¿sí? Que el límite superior? Entonces, disculpen, mayor o igual que el límite superior. Que estaríamos, en este caso, que estamos acá, en este else que corresponde a este then, que está acá. Then y else, estamos suponiendo que es más grande que el límite superior, o sea, con lo cual, ese nodo, sabemos que es más grande que el más chico y más grande que el más grande. Entonces podemos saber algo de eso, sabemos algo, que a la derecha de ese que es más grande que el más grande, no hay que ir. Entonces voy a la izquierda. Y la última que me queda es, si el dato fue más chico que el límite inferior, hay algo claro que yo sé, que a la izquierda de ese nodo no tengo que ir. Con lo cual, lo único que puedo deducir ante el primer falso de este primer if, que está acá, que les estoy marcando con el mouse, es ir a la derecha. ¿Sí? Y ahí tendríamos el algoritmo mejorado. Fíjense que la estrategia es la misma. Lo que estoy haciendo ahora es pasándolo a Pascal de una manera un poco más eficiente desde el punto de vista de la escritura del código y de la cantidad de ejecuciones que hago, ¿sí? Acá lo importante, más allá de eso, es que hagan la búsqueda acotada. Lo que vamos a mirar de esto es que el recorrido del árbol binario ordenado, cuando el intervalo de búsqueda es el orden del árbol, sea acotado. Y no hagan un recorrido completo, porque no corresponde, ¿sí? Bien. ¿Qué vamos a pedirles de esto? Bueno, que vuelvan a tomar el programa de generar árbol, que era el que venían haciendo, que están mirando con los ayudantes, que generen un árbol binario ordenado de números enteros, que es lo más sencillo para hacer esta prueba, a través de una lista que ya está creada, que es la que tiene el algoritmo, que muestren el valor en forma creciente,
Fíjense ahí de todo el árbol, fíjense ahí qué tipo de recorrido deben hacer y que después implementen un módulo que se llama valores en rango, ver valores en rangos que recibe el árbol y dos valores, inferior y superior, y devuelve, ¿sí? Los valores, tiene que informar los valores que están en ese rango. ¿Está? Ese informar, háganlo haciendo un write dentro de ese módulo. Por ahora estamos pidiéndole que los informen. Cuando decimos informen, en este caso estamos tratando de que lo informen por pantalla. Cuando les decimos devuelva, en realidad lo que vamos a pedirles es que generen alguna estructura que devuelva esos valores, que esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, acá yo se los voy a poner, informe por pantalla, ¿sí? Los valores del árbol que se encuentran en dicho rango. ¿Sí? Bueno, la idea es que esto lo hagan, lo desarrollen y puedan probarlo, y las dudas que tengan las ven en el próximo encuentro virtual con los ayudantes. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo borrar un elemento de un árbol binario ordenado. Esta operación es un poco más compleja, debo reconocerlo, pero es una operación que necesitamos que ustedes conozcan, que puedan entenderla y que puedan llevarla adelante. ¿Por qué es importante? Porque involucra diferentes conceptos que han estado viendo a lo largo de todo estas clases, ¿sí? ¿Qué tenemos que pensar cuando vamos a borrar un nodo? Las situaciones que se producen. Si nosotros miramos este árbol que está acá, ¿sí? Que les estoy marcando con el mouse, ustedes tienen diferentes situaciones. Puede ser que el nodo sea una hoja, como está acá, que es el número 23, que está en rojo, pero imagínense que puede haber otras situaciones. Puede ser que sea el 40, que tiene a su vez un nodo que está a la izquierda, o el 1, que es un nodo que está a la derecha, o el mismo 20, que tiene izquierda y derecha. Entonces, son los tres casos que se pueden dar. Cuando ustedes van a borrar un nodo, tienen que analizar los tres casos, tienen que recordar los tres casos. La idea es que entiendan el algoritmo. Este algoritmo lo van a tener escrito porque les vamos a pedir que lo copien y lo compilen, y lo tienen guardado, ¿sí? Esta es la idea de poder utilizar el borrado del árbol para alguna situación que nosotros les planteemos, ¿sí? Pero si no lo entienden y no lo saben utilizar, no lo van a poder hacer funcionar. Si les pedimos alguna modificación al borrado del árbol, deberían poder hacerlo. Si el nodo es una hoja, volvemos a eso, que era lo que nos interesaba, la operación es fácil. ¿Qué tengo que hacer? Lo busco, imagínense, borrar de un árbol el nodo con valor a 23. Lo busco, ¿sí? Entro, tomo la raíz, ¿sí? ¿Es igual al valor 23? No, ¿es más grande o es más chico? Es más chico, entonces elimino a la izquierda y voy a la derecha, ¿sí? La búsqueda también es acotada. 36, ¿es más grande o más chico que el 20? Más grande. Elimino, no le doy más bolilla a la parte derecha y voy hacia la parte izquierda. Me paro acá. 23, ¿es igual a 23? Sí, es igual. Con lo cual lo que hago es un dispose de ese valor y se resolvió. Es la operación más fácil para borrar un nodo. Ahora, ¿qué pasa si el nodo tiene un hijo? Lo mismo. Imagínense que tengo que borrar el 1. Lo que debo hacer es, entro por la raíz y busco el número 1. Cuando lo localizo, antes de borrar, tengo que preguntar, en el caso anterior también, pero bueno, en el anterior sabíamos que era una hoja, tengo que preguntar si tiene hijo izquierdo o si tiene hijo derecho. Si tiene hijo izquierdo, voy a tener que ver cómo coloco eso. Si no tiene hijo izquierdo, como es en este caso, tengo que ver qué pasa con el derecho. El derecho no tiene, tiene un valor que es 4, con lo cual tengo que borrarlo después de que actualiza el padre. Fíjense lo que pasa. Al padre, que era el 1, le copio el valor del 4, que llegué hasta él, y después libero el puntero. Eso es si tiene un hijo. ¿Qué pasa si tiene dos hijos? Bueno, hay que asumir una estrategia. Acá ya es más complejo,
no nos sirven ninguna de las otras dos soluciones. Primero, busco el nodo a borrar. Imagínense el 36, ¿sí? El número 36, lo busco, entro por la raíz, es igual a 36, no, es más grande o es más chico, voy por la derecha. Llego al nodo, ¿es igual a 36? Sí, con lo cual ya lo encontré. ¿Tengo hijo izquierdo? Sí. ¿Tengo hijo derecho? Sí, con lo cual detecto que el nodo tiene dos hijos. ¿Cómo hago? Una estrategia es, se busca y se selecciona el hijo más a la izquierda del subárbol derecho del nodo a borrar, o el hijo más a la derecha del subárbol izquierdo. ¿Por qué esto? Fíjense, lo que estoy buscando es mantener el orden. Como sabemos que está ordenado de menores a la izquierda y mayores a la derecha, si yo elijo el hijo más chiquito de la parte derecha, que es la más grande, me aseguro que es el valor que debería estar a donde estoy yo. ¿Sí? Esa estrategia puede ser invertida, porque esto funciona en espejo, es la que tengo que hacer. Si miro el ejemplo, el valor es el 38. Entonces, ¿cómo hago? Se intercambia el valor, o sea, lo busco, salgo a buscarlo, lo encuentro, lo copio, o sea, copio el valor de ese nodo en el otro nodo, y después lo que tengo que hacer es salir a borrar ese, porque ese me sigue quedando ahí. Con lo cual, vuelvo a llamar al método, o disculpen, al procedimiento borrar, a partir del hijo derecho en el cual estoy parado. ¿Por qué no lo borro directamente? Porque, bueno, en este ejemplo era una hoja, pero podría haber pasado que tuviera un hijo. Este podría haber tenido un hijo a la derecha. Por ejemplo, ahí podría haber tenido el 39 colgado a la derecha del 38. Entonces, tengo que volver a invocar el método borrar. Obviamente que puede ser que utilice el caso 1 y el caso 2. El caso 3 ya no, que no lo sería. ¿Sí? Entonces, lo borro. ¿Sí? ¿Entiende? Bueno, el método es complejo, pero nos sirve para entender el real funcionamiento del árbol. Estamos haciendo búsquedas, estamos haciendo borrado, estamos haciendo una búsqueda de un mínimo, ¿sí? Porque estamos buscando el más chico del subárbol derecho. Entonces, prestemos atención a todo lo que involucra esta recursión, ¿sí? Es una recursión que es más compleja que las otras que hemos ido haciendo. Fíjense, este es un pseudocódigo. Entonces, acá tenemos el borrar el árbol, el dato y el resultado. El resultado es para saber si la operación fue exitosa o no. Entonces, repasemos. Si árbol es vacío, no se encontró el dato a borrar, ¿sí? Esto es lo que se devuelve. Es decir, si el árbol que yo encuentro es vacío, lo que voy a informar es no se encontró el dato a borrar. ¿Sí? Se lo vamos a poner en verde, así ya les queda. Bien. Si no, si el dato en el árbol es mayor que el dato que estoy buscando, voy a llamar al hijo izquierdo, o sea, lo voy a empezar a buscar, como si fuera un agregar, pero buscando. Si no, si es menor, voy por la derecha. ¿Sí? Si no, es decir, si no ocurre que es mayor y que no es menor, ¿qué pasó? Es igual. Fíjense que los iguales no están acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se encontró el dato a borrar. Observen esto. Acá se encontró el dato a borrar. ¿De acuerdo? Y acá es donde empieza la definición de ese algoritmo que yo les estaba contando. Si tiene solo hijo derecho, si tiene solo hijo izquierdo, que son los casos, ahora lo vamos a ver, que ya los charlamos recién, y si no, si tiene dos hijos. ¿Sí? Vamos a ver que el algoritmo plantea una cuestión con el caso 1, ¿sí? Que era que yo se les dije, ¿sí? Lo borramos, pero había que ver que no tuviera ninguno de los dos hijos. Vamos a ver que la manera de escribir el código, con preguntar de alguna forma si solo tiene hijo derecho, ¿sí? Va a alcanzar. Si no, bueno, si tiene los dos hijos hay que buscar el mínimo, observen acá, esto es lo que les decía, buscar el mínimo. Este es un algoritmo que ya lo deberían haber realizado en un ejercicio anterior, lo tienen que tener programado, ¿sí? Cualquier cosa le preguntan al ayudante.
reemplazan el valor del árbol por el mínimo y llaman a borrar elementos. Fíjense que borrar elementos se llama 3 veces, por recursión directa y por lo que se llama recursión cruzada. Es decir, acá vuelvo a llamarla a la recursión, pero hice un parate en la recursión global que veníamos de izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha, me paré y voy solo por la derecha, hasta que vuelva y va a seguir la recursión. Lo que pasa, bueno, que después no hacemos nada. Ahora vamos a ver, digamos, al volver no va a hacer nada. ¿Qué habría que hacer? Bueno, lo que les pedimos es el programa generar árbol, lo transforman en programa borrar en árbol, implementan el módulo borrar en árbol. Lo que queremos es que traten de resolverlo. Para esto van a tener que hacer el código, lo involucren, ¿sí? Y invoquen al imprimir por nivel, que es un procedimiento que ya lo tienen hecho, ya lo realizaron previamente, con el árbol resultante en el punto B, es decir, para ver cómo quedó ese árbol. Vean, verifiquen que que ese nodo que mandaron a borrar, esté realmente borrado. Esto es lo importante, ¿sí? Lo que necesitamos. Bien, entonces, volviendo un poquitito a lo que estábamos charlando, ¿sí? Ahí tienen la explicación del borrado del árbol. La idea es que lo repasen, ¿sí? Si tienen dudas, hagan el algoritmo y le preguntan a los ayudantes, por eso tenemos las clases virtuales. También tienen el recorrido del árbol. Lo que queremos es que, bueno, que traten de llevar adelante lo mejor posible este tránsito que estamos teniendo en la cursada. En algún momento más adelante, probablemente ya más organizados y viendo cómo sigue la situación, tengamos alguna clase en vivo, ¿sí? Similar a la que estamos teniendo ahora, pero con donde ustedes me puedan preguntar, ¿sí? Bueno, estamos en contacto y no duden en consultarnos. Gracias.